Bueno, buenos días, iglesia. Qué emocionante, como les compartí ahorita en la mañana, poder estar juntos en un domingo tan especial. Creo que muchas veces cuando venimos y últimamente que hemos estado celebrando la Cena del Señor domingo con domingo, es como un momento de celebración como extrema. Y creo que en estas semanas, como decía Vania ahorita que empezábamos la alabanza, estas semanas que no solamente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que venimos todos los domingos a la iglesia, que estamos conscientes y constantemente trabajando o estando en contacto con la verdad de lo que Jesús vino a hacer. Pero en estas semanas que el mundo entero está parado y se vuelve a detener una segunda vez al año, porque el nacimiento, la vida de Jesús detiene el mundo 2 veces al año, y una es esta, y la siguiente es la Navidad. Entonces, literalmente en estas semanas todo el mundo estuvo en contacto con algo que tuviera que ver con la historia de Jesús. Y creo que para mí, una de las como cosas que más me llegan como a tocar o como a, pues sí, o sea, como a impresionar cada vez que las leo, que las estudio, que las escucho, es este viaje de Jesús hacia la cruz y hacia la resurrección. Porque este no fue un viaje sencillo para él. Y hace unas semanas que fui a comer con mis papás y fui con Magdiel y estábamos platicando y estábamos como reflexionando. Vamos a sonar muy espirituales, pero en medio de nuestro pastel del postre estábamos pensando si es que Jesús sabía todo lo que iba a pasar. O sea, si él estaba consciente de todo lo que iba a pasar. Y entonces a mí me impactó porque mi papá decía como, pues no. O sea, Jesús sabía lo que iba a pasar, pero no sabía cada segundo lo que iba él a estar viviendo, sino que le iba siendo mostrado conforme el Espíritu Santo lo iba guiando a hacer las cosas que hacía. Y entonces, a mí esto me parece impactante, porque entonces lo que vemos es a un Jesús que está reaccionando o está viviendo su vida reaccionando como reaccionaría alguien guiado por el cielo completamente. Entonces todo lo que él hacía y lo que él decía en ese momento era constantemente revelado por el cielo. Entonces él estaba en un contacto directo con el cielo, en donde él subía una oración y bajaba una respuesta inmediatamente. O sea, su vida era una vida constante de estar siendo guiado, de saber qué iba a pasar. Tal vez él estaba viviendo en una fe totalmente sobrenatural, porque él estaba literalmente caminando sobre las aguas. Pero de todas formas, él estaba viviendo la vida 100% humano. Y leí en esta semana de Pascua esta frase que decía que la resurrección fue esa última prueba de que Jesús era completamente Dios. Y era la prueba más inminente de que él era totalmente divino y que él era Dios. Porque ¿quién había podido resucitar de los muertos sin haber vuelto a morir? Entonces, han habido historias donde alguien resucita de los muertos o resucita o vuelve a vivir, pero eventualmente muere. Pero Jesús nunca murió, él ascendió al cielo. Entonces, quiero compartir con ustedes en esta parte que cuando yo estaba leyendo sobre cómo fue la experiencia de estas mujeres al ir a la tumba de Jesús, cómo fue su experiencia y qué fue lo que vivieron. Y en Lucas 24 dice, 24:1, vamos a leer esta historia porque quiero remarcar 2 puntos súper importantes de esta historia. Y en el 1 dice, en mi versión, muy temprano el domingo en la mañana las mujeres fueron al sepulcro. Y dice, llevando las especias aromáticas que habían preparado. O sea, punto número 1, ellas estaban listas y preparadas para
o estaban preparándose para tener un lugar y preparar un lugar cómodo para que habitara el cuerpo de Jesús. Y luego dice, entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. En el 2 dice, encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Y en otro de los evangelios decía que ellas estaban preguntando en el camino, ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra? ¿Quién nos va a ayudar a quitar esa piedra gigante? ¿Quién sabe? Pero ellas ahí iban, con la fe de que alguien les iba a ayudar a quitar la piedra. Pero ellas nunca se imaginaron que ya ni siquiera iban a necesitar que alguien las ayudara a quitar la piedra iba a estar totalmente removida. Y en el 3 dice, entraron pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Y dice, las mujeres no entendían lo que estaba pasando, cuando de repente 2 hombres vestidos con ropa muy brillante se aparecieron junto a ellas. Y en el 5 dice, las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Y entonces dice el 6, Jesús no está aquí, ha resucitado. Y dice, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. O sea, Jesús llevaba 3 años diciéndoles que iba a morir, iba a resucitar. 3 años diciéndoselos constantemente. Pero ¿qué pasó? Que cuando las mujeres llegaron, aún así se sorprendieron. Aunque Jesús ya les había dicho muchísimas veces lo que iba a suceder, ellas todavía se sorprendieron. Pero lo que me parece como más impactante es que en el versículo número 8 dice, entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Y entonces cuando recordaron las palabras que Jesús les había dicho por todo este tiempo, dice, se fueron al sepulcro y les contaron a los 11 apóstoles y a los otros seguidores. Y en el versículo 12, si te puedes poner en el versículo 12, dice, Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. O sea que uno ya de los discípulos, o sea, tú dices, bueno, todavía las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres estaban como de oyentes, ni siquiera se les consideraba discípulos, ¿no? Estaban como de seguidoras. Pero el discípulo, o sea, uno de los discípulos, todavía de que ya una de las mujeres que también habían vivido muchas cosas, y una de ellas era la mamá de Jesús, le dijeron, o sea, él dijo, no, yo voy a ir a ver. Y entonces dice, salió corriendo, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. O sea, él todavía tampoco entendía. Y Jesús se la pasó años diciéndoles lo que iba a suceder, pero él, a pesar de todas estas cosas, todavía no entendía lo que estaba pasando. O sea, seguía extrañadísimo. O sea, él dijo, ¿qué está pasando? Y después viene una de mis citas de la Biblia, de los caminantes de Emaús. Pero cuando Jesús llegó, en el versículo 38, les dice, ¿por qué están tan asustados? Porque llegaron y se asustaron, o sea, cuando llegó Jesús, se asustaron ellos. Y le dijeron, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Y entonces, en el 40 dice 39, miren mis pies y toquen mis manos, soy yo. Tóquenme y vean que mi espíritu está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo. Y entonces en el 40 dice, les mostró los huecos de sus manos y sus pies. Y los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Y Jesús les preguntó, ¿tienen comida aquí? Es como el mejor chiste, ¿no? O sea, todo el mundo está asombrado, está desmayado y Jesús así de, ay, bueno, ¿qué vamos a comer? Y entonces, o sea, Jesús quería decirles, soy totalmente Dios, pero soy totalmente hombre, tanto que tengo hambre.
y me urge comer porque ya he estado muerto 3 días, ya necesito siguiente, ¿no? Siguiente comida, ¿cuál será? Y entonces, en esta parte, podemos ver y podemos entender todas las dudas que tenían los seguidores de Jesús aún estando con ellos. Pero para Jesús esa no fue una limitación. Sus dudas no limitaron su resurrección. Sus dudas no limitaron su poder. Sus dudas no limitaron lo que Él quería mostrarles, que era que ellos podían ser discípulos a las naciones. O sea, que a pesar de todo eso, cuando Jesús ascendió al cielo, les dijo, hagan discípulos, a pesar de que estas personas seguían dudando. Y los historiadores de la Biblia dicen que una de las pruebas como eminentes que Jesús resucitó fue que los judíos, como ellos eran judíos, después de la resurrección, ellos cambiaron completamente su forma de hacer las cosas. Entonces su cultura completamente cambió y dicen que una de las pruebas más impactantes que ellos tienen sobre la resurrección de Jesús es que tanto cambiaron su forma de actuar que estaban dispuestos a morir por defender la verdad de que Jesús había resucitado. Entonces ellos cambiaron completamente cómo hacían las cosas, porque cuando Jesús los dejó y les dio una prueba y les enseñó las marcas, ellos dijeron, no hay forma de que no crea. No hay forma de que mi vida no se transforme. A pesar de haber tenido todas las dudas que habían estado antes, ellos decidieron o ellos creyeron lo suficiente para cambiar completamente su cultura. Entonces Él les montó las bases, no solamente para ser seguidores, sino para tener una cultura como un país completamente exitoso. Hace unas semanas estuve en un evento en donde uno de los oradores era un israelí. Y entonces él fue a hablarnos cómo Jerusalén era una tierra de emprendimiento y de éxito. Y cómo ellos, estuvo súper interesante, pero una de las cosas que nos platicó fue que Jerusalén es súper chiquito y no hay nada de agua. Y todos los emprendimientos exitosos de agua y de obtención de agua que hay en el mundo hoy en día vienen de Jerusalén. Salud. Entonces ellos se convirtieron no en una tierra de esclavos o de gente que no creía que algo más podía suceder en su vida, sino que hasta el día de hoy, 2023, siguen siendo una de las naciones más poderosas de la tierra. Con una economía saludable, con una cultura saludable, con emprendimiento, con éxito en todos los campos. Porque a pesar de que dice que es una población de 9 millones, 2 ciudades de México casi, ellos son una nación prominente en muchísimas cosas. El pueblo escogido, que decidieron cambiar completamente su cultura al ver a un Jesús resucitar. Entonces, si tú y yo podemos creer en la resurrección de Jesús y a partir de creer en esta persona que vino a la tierra, que murió, resucitó y ascendió, nosotros podemos cambiar nuestra cultura para ser hijos e hijas que destaquen, que sean exitosos, que consigan, que atraen todo lo que quieren, todo lo que ha sido planeado para ellos en el cielo. Entonces la resurrección de Jesús ya no solo se trata de que tú y yo tenemos la vida eterna y la conexión de una para siempre con el cielo y que tú y yo vamos a vivir allá y que este no es nuestro hogar, sino se trata de lo que tú y yo podemos hacer en la tierra. Lo que tú y yo podemos hacer en la tierra después de habernos encontrado con un amor que resucitó de los muertos y que dijo, si no me crees, aquí están las marcas. Y cuando nosotros nos encontramos cara a cara, ver esas marcas que fueron hechas por ti y por mí, nuestra mente tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. Y lo primero que hicieron esas mujeres fue ir a decir, fue ir a contar que la historia de Jesús
no se quede en una semana de vacaciones que nos dan, en 2 días de vacaciones que nos dan, o en Navidad, que está súper padre los regalos, sino que se quede en una persona viva que nos dejó al Espíritu Santo para que podamos vivir en poder. Porque Él no murió y resucitó solamente para hacer una gran historia que contar, sino Él murió y resucitó porque Él quería demostrar cómo su amor va más allá de la muerte, va más allá de los límites que están establecidos en la tierra. Porque Él, al vencer la muerte, se convirtió no solo en el Rey de los cielos, que reina sobre todo, sino también en el Rey de la muerte, que Él dicta nuestra vida, el inicio y el fin. Y si tú y yo caminamos sobre esa verdad, nuestra vida puede ser transformada. Los problemas de hoy, los problemas de este momento, ya no se comparan, porque sé que Dios, sé que Jesús vino, resucitó y me está esperando. Así que, ¿por qué no te pones de pie conmigo? Y oramos para recibir la revelación de la resurrección de Jesús. Y que si alguna vez has tenido duda, que si tienes duda de lo que Jesús te ha dicho alguna vez, de lo que Dios ha mostrado a tu corazón, de las promesas que Él ha dicho sobre ti, decirle: Dios, hoy creo que a pesar de mis dudas, que a pesar de mi incertidumbre, tú me quieres usar para hacer discípulos a las naciones, para llevar las buenas nuevas a todos los lugares. Señor, quiero ser un buen discípulo. Un buen discípulo, Señor, que esté expectante porque tú regreses, que recuerda lo que tú has dicho y que no se le olvidan las palabras que tú has derramado y que tú has dicho sobre mi vida. Gracias, Padre, porque en esta mañana podemos estar seguros que tú estás sentado en el cielo, que estás preparando para nosotros una vida increíble, y que tú, Señor, eres tan bueno para que podamos vivirla también en la tierra. No nos limitamos a lo que el mundo dice sobre la vida y sobre la muerte, porque tú eres el Rey de todo, Señor. No nos limitamos a lo que dice el mundo sobre el tiempo o sobre lo que podemos hacer o no podemos hacer, porque tú, Señor, has ganado la batalla más grande de todas. Así que te esperamos, Señor, y creemos en la resurrección que cambia nuestra vida y nuestra historia y nuestra cultura y nuestra mentalidad para alcanzar todo lo que tú has puesto en la tierra para mí. En el nombre de Jesús.